año pasado, alrededor de 115.000 motores sin escobillas se fabricaron en un día. Por lo tanto, alrededor de 42 millones de motores sin escobillas se fabricaron en el año 2024. Los motores sin escobillas se han convertido en una parte fundamental, una alternativa a los tradicionales motores con escobillas en aplicaciones especialmente de industria, automotriz, robótica, debido a que tienen una gran relación de potencia-peso, por otro lado tienen una gran eficiencia y por último, tienen un bajo coste de mantenimiento, debido a que no se produce un desgaste como con los tradicionales motores con escobillas. Sin embargo, ¿qué problemática tienen? Los motores sin escobillas presentan un inconveniente, y es que necesitan de un sistema externo para poder ser controlados. De esa forma, si queremos regular su velocidad, su posición, necesitamos de dicho sistema externo. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto, lo dice bien el título, es un controlador, enlace cerrado, para motores sin escobillas de un dron. Explicando cada punto, pues en este caso, un controlador ESC son las siglas que se utilizan normalmente el regulador electrónico de velocidad. Entonces, tenemos el controlador que va a controlar algo. En este caso, un enlace cerrado, por lo tanto, la salida se va a convertir en una entrada para ir modificando dicha salida. ¿Qué es lo que se pretende controlar? Un motor, en este caso, sin escobillas. Y todo va a ir constituido, ¿dónde? En un dron. Como marco teórico, en la memoria, como ya se ha explicado los tipos, componentes principales, ventajas y desventajas y aplicaciones, para esta presentación voy a prescindir de estos puntos y me voy a centrar en el principio de funcionamiento. Entonces, un motor trifásico es simplemente lo que podemos ver en pantalla: motor y 3 cables. Si desamblamos la parte de arriba, que sería el rotor, la parte que gira en este caso, obtenemos que el rotor está compuesto por varios imanes permanentes y dentro del estator son unas bobinas. Y para verlo de una forma más teórica, cada cable está representado aquí por 3 puntos y forman una bobina que se subdivide en varias subbobinas, pero en sí es una bobina como tal. Pasa lo mismo con el B, tenemos aquí el azul, el verde y las 3 bobinas. ¿Y cómo hacemos cómo funciona? Pues de una forma aún más simplificada. Si tenemos las 3 bobinas y el imán permanente, en este caso está en el centro con un pequeño eje para poder permitir su rotación, si polarizamos 2 de estos electroimanes, en este caso sur y norte, se va a producir un punto de mínimo, o sea, se va a tender el sistema al punto de mínimo potencial. Por lo tanto, en esta situación se va a producir un giro hasta llegar al punto de estabilidad. ¿Vale? Si ahora, en este caso, cambiamos la polaridad norte y la ponemos en el electroimán que tenemos abajo, se produce otra vez una inestabilidad. Lo que va a producir es que el circuito tienda otra vez al mínimo de potencial y se acaba estabilizando. Si seguimos cambiando los diferentes electroimanes, pues produciremos una rotación del motor. Y así sucesivamente. A mayor velocidad de cambio, mayor velocidad del motor. Y todo esto, ¿cómo podemos hacerlo? Pues se tienen 3 señales trifásicas. La señal trifásica es lo que se vería en negro. Esta es la parte de los colores, es una representación lógica de los estados. Entonces, los 3 señales serían conectados a los 3 cables, canales, se puede llamar de varias formas. Estas 3 señales tienen una peculiaridad que están desfasadas entre ellas 60 grados. Por lo tanto, siempre hay 2 conectadas y una que permanece flotante. Habiendo hecho este análisis teórico, procedemos a un análisis un poco más técnico. Por lo tanto, por suerte, ya hay controladores en el mercado, por lo tanto se ha procedido a comprar uno de ellos y a analizarlo. Este sería, aquí vendría con un encapsulado, pero bueno, se ha retirado para poder ver el interior de los componentes y podemos ver aquí los 3 canales. El canal negro y el canal rojo sería la parte de la fuente de alimentación. Y este canal que se ve aquí, pues esos 3 cables, es la parte de entrada. Es una señal PWM con un ancho de pulso entre 1 y 2 milisegundos, de forma que si está a 1 milisegundo, el motor trabajará al mínimo, 0 incluso, y si son 2 milisegundos, al máximo. Y es la señal de entrada. Aquí podemos ver que presenta un microcontrolador y 2 reguladores que en este caso se usan para componentes externos.
Por otro lado, si le damos la vuelta al controlador, podemos ver que hay como 6 grupos. Son 3 hileras y en sí son 6 grupitos de MOSFET. Esto se representa de la siguiente forma. Cada grupo son 6 interruptores. Por lo tanto, si yo conecto 2 de ellos, se va a producir la circulación de la corriente, pero no se puede conectar 2 de la misma línea en este caso. Esto es el horizontal y ahí corresponde al vertical. Por ejemplo, no podría conectar el S1 y el S4 porque se producirá un cortocircuito y acabaríamos dañando la fuente de alimentación. Pero si, por ejemplo, conectamos S1 y S6, se va a producir una circulación de la corriente a través de S1, pasando por A, el conector, uno de los canales, pasa por la bobina, un punto común. Todas las bobinas, no lo he mencionado antes, pero se unen en un punto común y acaba saliendo por C y pasando por el interruptor S6, ya que es el único camino disponible. Entonces, esa sería la forma de ir, haciendo la polaridad de los diferentes electroimanes. Vale, ya tenemos hecho el análisis práctico del circuito y procedemos a ver esa señal sinusoidal. Esto fue una primera prueba, no juzguéis la forma de medirlo, pero si medimos el circuito se vería que la señal sinusoidal en los canales que corresponde a la que veíamos previamente, si podemos ver la misma forma de onda. Una vez acabado el análisis, procedemos al diseño. Este diseño del controlador se ha empleado una FPGA. En este caso viene en un circuito de pruebas, pero la FPGA sería el cuadrado que se ve en el medio. Es un CMOS S7 y la facilidad es que bueno, ya viene con pins dispuestos para poder utilizar fácilmente, botones, algunos LEDs para poder tener si quieres, un reflejo de lo que está pasando. Se ha modelado con esta estructura, son 10 módulos, faltan 2 porque el noveno sería el general, el que engloba todo, y el 10º es una de variables. Pero si podemos ver, aquí es la parte que controla la DC para hacer el circuito cerrado y la parte de control de los MOSFET, del puente trifásico. También se ha procedido a hacer un diseño de circuito, debido a que queríamos tenerlo en forma física, pues se han ido utilizando el circuito para, a su vez, poder enviar a imprimir la placa y poder realizar una PCB en la cual todos los componentes estén de una forma más ordenada, sabiendo que es una placa de pruebas, que no sería el final, el objetivo final. Pero para poder realizar pruebas, pues se han colocado numerosos pines para poder realizar medidas. Entonces pasamos a la implementación. Vale, para la implementación se han optado por los pines 4 para el ADC, para utilizar el circuito cerrado, 6 para el driver de potencia, la señal de entrada PWM que veíamos al principio que se necesitan, un botón de reset por si acaso es necesario reiniciar el circuito y unos LEDs para de forma visual poder ver en qué estado se encuentra el controlador. Todo ello con la placa desarrollada, que esta sería el circuito final. Como podemos ver aquí, se encuentra la parte toda esta parte sería la parte del puente trifásico, un driver de potencia, el ADC y un regulador que necesitaba el ADC. Para probar todo este circuito se ha montado de forma casera un balancín, de forma que en uno de los laterales se coloca el motor, en el otro lateral una báscula, de forma que cuando iniciamos el motor se va a producir una fuerza hacia arriba y el balancín va a ejercer una fuerza hacia abajo, de manera que vamos a mirar en gramos la potencia del motor. Se ha establecido realizar la misma medida tanto para el ST comercial como para el que se ha desarrollado, para tener una similitud en la prueba y poder concluir con valores, o sea, poder utilizar una conclusión de los valores obtenidos. Y aquí comenzaríamos con las pruebas. En este caso, ya esta sería la disposición de todo el circuito. Aquí vemos el motor, un poco enganchado con un pulpo, el ESC desarrollado, conectado con la FPGA. Aquí tenemos un microcontrolador Arduino, simplemente para poder generar la señal PWM, ya que es muy sencillo, 10 líneas se puede desarrollar, y un potenciómetro para poder ir creciendo esa movilidad para poder generar este ancho de pulso variable. Después un vídeo.
como podéis ver, cuando ya enciende el motor, toda la estructura se mueve debido a la fuerza que está ejerciendo el motor con las hélices. Este es otro vídeo que quiero mostraros, el cual llevó a más velocidad el motor. El anterior una prueba simple. Y por último quería mostrar una de las pruebas. Me hubiese gustado mostrar más de este estilo con el balancín puesto, pero como no lo tenía ya, por eso los vídeos anteriores tuve que grabarlos el viernes, aproveché y me acerqué a la universidad. Pero el sistema probado ha sido probado de esta forma. El balancín, en este caso está a máxima potencia. Aquí es importante, eso que hemos visto era la fuente de alimentación, ya que el circuito necesita de una necesita un valor elevado de corriente que las fuentes tradicionales de los otros laboratorios no proporcionaban, porque en el arranque se pueden alcanzar valores entre 10 y 20 amperios. Por eso se precisa de la fuente de potencia, que una vez que alcanza su velocidad máxima se reduce ese valor. Entonces, mirando en el osciloscopio, cuando ya están en alta velocidad, se obtiene la señal trifásica, similar a la que veíamos al principio. Los resultados de este proyecto a máximas revoluciones, midiéndole en el SC comercial, hemos visto que se han tenido unas 13.300 revoluciones por minuto y en el proyecto 17.900, algo más elevado. Claro, el handicap es que el consumo de corriente ha aumentado también de 5,4 de comercial a 5,8. Puede resultar extraño el valor, pero hay que tener en cuenta que en el SC comercial tienen que dar unas garantías del producto. Por lo tanto, si llevasen al máximo todo el rato el controlador comercial, al final estás exigiendo que el circuito esté siempre trabajando al máximo y puede producirse una degradación más rápida. Por otro lado tenemos la potencia, que bueno, es un cálculo realizado con el amperaje, con respecto a 11,8 voltios. Y por último el empuje realizado a máximas revoluciones. Por otro lado, en el modelado se ha obtenido los siguientes resultados. Apenas el circuito internamente ocupa espacio, lo que más limita sería la entrada y salida, que está ocupando un 16 por un 12% del circuito. Por lo tanto, lo bueno que tiene la FPGA es que este modelado se puede replicar de forma sencilla hasta un máximo de 7 se podría alcanzar 8 porque algunas de estas salidas que yo he empleado son para los LED, entonces eso se podría quitar alguna de las salidas utilizadas y llevar a 8. Y como vemos el reloj, aunque ponga el 33%, no es limitante porque se va a ir compartiendo a pesar de que multipliques las diferentes instancias de lo constituido, del circuito modelado. Para trabajos futuros, lo bueno que tiene este proyecto es que es muy universal. Aquí hemos hecho la aplicación en drones, pero fácilmente se puede aplicar en coches eléctricos, en robótica, en herramientas, ventiladores, o equipos de uso cotidiano. Pero en este caso, la idea es que, obviamente, no utilizando esta placa de prueba, sino una PCB ya desarrollada en la cual poder incluir la FPGA sería, pues eso, incluir, como decía antes, un controlador 2, 3, 4, 5, 6, que incluso aprovecho que tengo espacio de sobra, le pongo conexión por GPS, si no, un giroscopio. Todo eso controlado con la propia FPGA, porque hemos visto que hay espacio de sobra para poder hacer cálculos internamente. Y como conclusión, para ir finalizando, lo bueno que tiene este proyecto es el amplio enfoque. Al final de la carrera pues hemos podido ver electrónica analógica, electrónica digital, control, TPC, que era el diseño de las placas, sin contar cálculo, física, de las principales, el 95% han sido utilizadas. Hemos visto el ciclo completo porque ha habido un desarrollo desde la parte teórica a realizar el diseño del circuito,
realizar la compra de material, mandar a imprimir la PCB, hacer el ensamblaje, realizar las pruebas, los test. El plan de estudio, como mencionaba antes, se cumple a la perfección. Ha habido desde estudio de ingeniería inversa, desarrollo software, hardware, gestión de materiales. Los resultados han sido satisfactorios. He obtenido un producto que puede ser fácilmente replicable gracias a las instancias que se pueden realizar en el PPGA. Y por último, que es un aspecto que lo quería resaltar, es el desarrollo personal. Al final ha sido un proyecto que me ha retado a poder investigar y utilizar productos que antes no había utilizado, como esta FPGA, no la había utilizado antes. Investigar sobre temas que no había dado, porque potencia, por ejemplo, no lo había dado, he tenido que investigar para poder ver cómo hacer el giro del motor, cómo conseguir esas corrientes para el puente trifásico. Y en relación a la carrera, pues he podido aplicar los conocimientos que a lo largo de los años he podido ir adquiriendo. Y la verdad que ha sido, salgo muy satisfactoriamente de este proyecto porque he podido ver el ciclo completo, las complicaciones que se producen, como hay veces que te tienes que ver cómo apañártelas para poder resolver un problema, cómo medir, cómo resolver. Al final también hemos pasado pandemias, circunstancias complicadas, pero se ha seguido yendo adelante. He podido comprar material para mí propiamente, como osciloscopios para realizar medidas en casa. Y la verdad que salgo muy satisfactoriamente de este proyecto, que es finalizado. Entonces, si ya tenéis alguna pregunta, pues muchísimas gracias por la presentación. Hasta aquí llego. Bueno, pues como sabes, yo no soy ingeniera, pertenezco al departamento de lingüística, por lo cual, y en lingüística también damos comunicación profesional, por lo cual me voy a centrar en ese aspecto. Considera que yo soy tu posible jefe financiero a quien tú vas a pedir dinero para que financie tu proyecto. Vale. Por lo tanto, puede que no entienda toda la explicación técnica, pero sí me va a interesar mucho cómo me lo comunicas, cómo me lo pides, cómo me lo explicas. Y aquí tengo, por desgracia, un par de pequeñas objeciones. Vale. La comunicación profesional es muy importante. Sí. Ten en cuenta que si no se lo vendes bien, no vas a conseguir esa financiación. Eso es. Por lo cual, tu proyecto puede ser maravilloso, pero si no lo has vendido bien, ahí se queda. Entonces, y también otra cuestión, y eso no lo digo yo porque yo suelo, aunque no lo entienda, suelo leer casi todo el trabajo para ver de qué va y cómo se desarrolla, pero más de un compañero me ha comentado que como tienen tantísimos TFGs, lo que miran es la introducción y los resultados. Resultados, entiéndase también conclusiones. Y a eso hay que prestar una especial atención, porque eso es lo que va a leer el jefe financiero, va a ver introducción, qué le vendes, qué le cuentas y qué concluyes. Así que no has revisado suficientemente bien tus conclusiones. Vale. Te leo tu frase. Conclusiones. Tras la realización del proyecto que se ha visto en los capítulos anteriores. Punto. Falta algo más, hay que seguir. Sí, no, eso es el inicio de esa frase, pero no termina. Tras la realización del proyecto que se ha visto en los capítulos anteriores, se ha visto, ¿ves? Entonces te dejas así como claro. Y lo mismo, trabajos futuros. Leo la frase. De este proyecto pueden partir infinidad de aplicaciones y proyectos debido a que un motor se encuentra en diversos lugares aplicados de diferentes formas. Sí, muchísimas gracias. Por eso te digo que en el futuro presta especial atención a la última página, a las conclusiones, a los resultados, porque eso es lo que se va a leer con mucha atención. ¿Qué me dices? Sí. Y sí que está muy bien hecha las referencias, has seguido como es debido el estilo IEPUBO, que conozco bastante bien. Y otra pequeña observación que no influye mucho porque está correctamente dicho en español, pero las siglas están mal desarrolladas. En tus listas de acrónimos, Vale. cuando me dices hablas de UAS, Sistema Aéreo No Tripulado, en español entiendo que está perfecto, AV, Vehículo Aéreo No Tripulado, pero eso no es aéreo, es aircraft. Yeah. Aéreo es antena. Vale.
no sé si conoces una página web que se llama Acronym Finder. No, la desconocía. Pues Vale. apúntatela a acronymfinder.com, porque ahí vas a encontrar las siglas de lo inimaginable. Y en caso de duda vas inmediatamente, además lo divide por campos, militares, tecnológicos, gobierno, business, educación, etcétera. Y como a mí me entraron dudas, Sí. fui ahí y voy a comprobar si así que pues solamente esas dos cosas. Acuérdate Sí. siempre de introducción, conclusiones y compruebas siempre cosas Sí. tipo desarrollo de acrónimos. Sí, lo bueno es que haya surgido aquí y no surja un trabajo que Sí, me sirve para o sea aprender. que Muchas gracias, ¿verdad? por ese motivo te lo Sí, digo, sí, que sí. en el futuro te prestes mucha atención. El inicio, el final Eso es. y cualquier cosa que en inglés que no seas seguro, que no estés seguro, hay que mirar. Vale, genial. Pues no tengo más. Muy bien, muy bien. Bueno, pues buenos días, Pablo. Mira, bien, bueno, pues te voy a comentar algunos aspectos, ¿no? Vale. Empecé diciendo que el trabajo me parece interesante, la problemática que se trata y cómo se lleva a cabo me parece que está bien orientada y que es un trabajo que seguro es interesante y que tendrá futuro adelante, porque hoy en día el uso de motores eléctricos está cada vez más extendido, ¿no? Y trabajar en ello, conseguir mayor eficiencia, sobre todo en los consumos de equipos como los drones, ¿no? Donde el consumo es un aspecto crucial, pues es importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece que el trabajo es oportuno, muy interesante y además creo que es un trabajo que seguro que ha aportado mucho por lo que comentabas antes, ¿no? De que hay disciplinas en el trabajo que no tratamos directamente en la carrera, ¿verdad? Y que tú has tenido un poco que trabajarla por tu cuenta, ¿no? Y en ese sentido, pues es interesante para ti, es interesante el esfuerzo que has hecho, ¿no? La presentación pues me parece una presentación que ha estado también bien porque nos permite un poco valorar el alcance del trabajo, aparte de la memoria, ¿no? Permite valorar el alcance del trabajo. Lo has hecho ameno, no has entrado, digamos, en excesivo detalle tampoco, que en el tiempo que tienen estas exposiciones no es oportuno, ¿verdad? Tampoco entrar en ese detalle, pero has dado un vistazo general a todo tu trabajo y nos permite un poco valorar lo que has hecho. La parte que veo más floja de tu trabajo y que es un poco la que te quería señalar es un poco lo que ha comentado ya mi compañera, ¿no? Si uno tiene que valorar el trabajo que has hecho a través de la memoria que has escrito, pues se hubiera quedado un poco flojo. Esta memoria necesita alguna vuelta más, ¿vale? Hay algunos párrafos que se entienden mal, no te voy a decir quizá mal escritos, no sé si a lo mejor es un poco presuntuoso por mi parte, ¿no? Pero yo creo que se entiende mal, o yo al menos los he entendido mal. Hay partes en las que tenías que haber tenido un poco más y haber contado un poco más, porque es que tengo aquí apuntadas varios sitios, varias hojas y varias organizaciones que no voy a entrar, ya no merece la pena, ¿no? Pero es una pena porque cuando yo leía esto, digo, qué bien, voy a enterarme un poco más de toda esta problemática que yo no conozco, desconozco también porque no he trabajado con motores así directamente, ¿no? Y digo, voy a aprender un poco más, pero me quedaba corto porque cuando quería aprender un poco más, resulta que aquí no explicabas, no contabas. Yo sé detalles, por ejemplo, cómo he medido el empuje del motor, que me parece es interesante, pero lo has contado un poco mejor y me he enterado un poco más, la balanza, el balanceo que haces y tal. Cuando vas aquí a leerlo, aquí no entiendas. Aquí no entiendas, y cómo ha hecho esta actividad, porque dedicas pues, un párrafo corto, con una fotografía que no explicas lo que se ve en la fotografía, así no hay manera. Este proyecto yo creo que la primera parte de instrucción, etcétera, pues bueno, está bien y se entendía, pero luego la parte más nuclear del proyecto has dejado muy corta, incluso aspectos que son un poco secundarios, pero por ejemplo el presupuesto, pues nosotros presentamos un presupuesto en una tabla y ya está, sin decir nada, sin contar nada, sin aclarar un poco de
es un poco más un ejercicio que os pedimos que hagáis en este tipo de trabajo para que os pongáis un poco en ese lugar, ¿no? De tener que hacer el presupuesto, ¿no? Pero se ve muy poco trabajado. Cuando abre la página presupuesto de una tabla nada más, pues un poco se echa uno atrás, ¿no? Hay algunas cuestiones técnicas, ¿sí? Un detalle así muy tonto, ¿no? Por ejemplo, pones en tu placa de diseño pones un convertidor ADC para medir esas tensiones, que por cierto me costó trabajo entender con tu explicación, o cuando miré un poco más ya lo vi, cómo obtenías la tensión de cada una de las bobinas con esa falsa referencia que decías o algo así, es decir, con ese divisor, al final un divisor de tensión nada más colocado en cada una de las bobinas. Vuelve a leerlo, ya verás como Sí. a ti te costará incluso trabajo entenderlo y lo has escrito. Bueno, pues esos convertidores que decía, dices que ese convertidor lo alimentas a 5 voltios, para eso utilizas un regulador lineal para pasar de la tensión que tiene la batería a esos 5 voltios y que luego esa misma tensión la utilizas para la referencia del convertidor. Bueno, tú sabes que la referencia del convertidor es la clave de una de las claves de la calidad del convertidor en la medida. Para eso existen unos circuitos, unos componentes apropiados que se llaman referencia de tensión. No es un regulador que alimenta el convertidor, ¿vale? Entonces, pues, ese detalle, por ejemplo, técnico, pues me sorprendió un poco. Quiere decir que puede que lo que has hecho sea suficiente, sea correcto, pero hay que justificarlo. Es decir, que es válido por el regulador, ver un poco las características de la orientación de este regulador en su salida y llegar a la conclusión de que para esta aplicación en concreto, esa falta de resolución por etcétera, debido a la referencia de tensión que no lo es tal, pues bueno, pues no pasa nada, es suficiente para tu aplicación, ¿vale? Pero esas cosas hay que justificarlas, porque si no, uno llama un poco la atención. Y no te voy a decir, yo creo que nada más. A ver, no quiero que saques la conclusión de que está muy mal. El trabajo es muy interesante, creo que has hecho un buen trabajo, seguro que has hecho un buen trabajo. Tu presentación me ha gustado, ¿de acuerdo? Y únicamente si te digo que es interesante cuidar un poquito la memoria, la documentación, porque si no sirve de poco como documentación. No va a echar mal, no se encarga muy bien de lo que pone allí, pues entonces es un documento que sirve, ¿vale? Y bueno, por mi parte, nada más. En todo caso, enhorabuena. Muy bueno, yo no tengo nada que decir, porque soy el tutor, ya conozco el trabajo y nada, gracias por la presentación, creo que ha estado bastante bien. Y nada más. Gracias. Por nuestra parte ya está. Entonces, por favor, tienen que abandonar la sala todos. Pero